Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Aumenta el rechazo a la tributaria. Más sectores empresariales y más congresistas argumentan la inconveniencia de muchas de las propuestas incluidas por el gobierno en esta reforma fiscal. Renta, pensiones y el IVA a los servicios públicos entre las ideas más criticadas. Analizaremos el proyecto con el senador David Barguil. Carreras a ciegas. Un estudio de la Universidad Javeriana revela que miles de jóvenes de escasos recursos están desinformados sobre el tipo de programas que ofrecen las universidades, sus bondades y los créditos educativos. Veremos cuáles son las implicaciones que tiene esto con una de las autoras del estudio. Expectativa por la nueva dirección. El grupo chileno Cencosud, que en Colombia opera los supermercados Jumbo y las tiendas Easy, adelanta un proceso de sucesión entre los hijos de su fundador. Los detalles y la historia de este grupo en La Movida Empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión hablando de esta, que es la cifra económica del día. Preste mucha atención. 7 millones, esa es la cifra y corresponde al número de personas naturales que tendrían que declarar renta, según dijo el ministro de Hacienda al explicar detalles de la propuesta de reforma tributaria. Hoy declaran en Colombia aproximadamente 3.500.000 colombianos, 3.500.000 personas naturales. De la misma forma, explicó que hoy en día 1.600.000 personas pagan el impuesto de la renta, pero con la reforma tributaria pagarían un total de 3 millones de personas naturales aproximadamente. En la noticia de que más colombianos tendrían que declarar renta por primera vez o pagar más de lo que hoy pagan, tiene nerviosos a muchos asalariados. Consultamos a un contador experto para medir, al menos preliminarmente, la magnitud del impacto. Veamos. Rolando Rojas hoy no declara renta. Sus ingresos son de 2.400.000 pesos mensuales, que con las primas de ley superan el monto mínimo que hoy propone el gobierno para que las personas empiecen a declarar renta. Ese valor equivale a 29.046.400 pesos al año. Supongamos que a término indefinido. Listo, a término indefinido. Entonces vamos con 2.400.000 mensuales, ¿cierto? Sí. Por 12 meses. Entonces eso nos da un total de 31.200.000 pesos. Por esta razón, Rolando tendría que empezar a declarar renta si se aprueba el proyecto de reforma tributaria tal y como está. Posiblemente las personas van a ganar un poquito más, ¿cierto? Y con la tabla que aparece allí, si la aprueba el Congreso, pues sencillamente tendría que entrar a pagar, ahí sí entraría a pagar aproximadamente unos 40.000 pesos. En sus cuentas, el contador tuvo presente que Rolando puede descontar de sus ingresos los aportes de seguridad social porque esos no se gravan. Bajo este salario, tú tendrías que pagar salud y pensión, que eso correspondería aproximadamente, ¿cierto?, en salud y pensión, a un valor del 4% en salud, ¿cierto?, 31.200 por el 4% y por el 4% de salud también. Entonces, eso nos da un valor de 2.400.000 pesos. Pero además, en nuestro ejemplo, este trabajador también podría descontar hasta el 25% de las deducciones que propone el gobierno en el proyecto. Esas deducciones, sin embargo, son menores a las que rigen hoy y que llegan hasta un 40%. Pero además de aparecer en un panorama un impuesto nuevo, a Rolando también se le incrementaría gastos como el de servicios públicos. Pago la cuota del apartamento, que son 700. Los servicios que van por 400 y el transporte público para dirigirme al transporte son 200. La propuesta del gobierno de gravar con 19% los servicios públicos, o sea que en el caso de Rolando pasaría de pagar 400.000 pesos mensuales a unos 476.000 pesos mensuales. Con el planteamiento de la reforma, más de 7 millones de colombianos tendrían que declarar renta, tanto trabajadores como independientes que superen los 2.420.000 pesos de ingresos. Y a eso se le suma que muchos no tienen el conocimiento de las plataformas tributarias y tendrían que asumir el gasto de pagar un contador, aun cuando la declaración les salga en ceros.
Y para analizar no solo este tema, sino otras propuestas que trae esta reforma tributaria, le doy la bienvenida y le agradezco mucho al senador del Partido Conservador, doctor David Barguil, amplio conocedor de estos temas tributarios siempre durante su paso por el Congreso de la República. Le agradezco, doctor Barguil, por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Bienvenido. Víctor, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. A usted, doctor Barguil. Inicialmente esta propuesta para redondear las cifras de colombianos con ingresos en algún momento a partir de 2.500.000 pesos pagando renta. Inicialmente, ¿cómo recibe usted esta propuesta? Yo quisiera, antes de adentrarnos en qué nos gusta y qué no nos gusta de la reforma, porque hay temas que nos parecen positivos, otros que vamos a plantear modificaciones que no nos gustan, e incluso vamos a presentar unas propuestas alternativas de dónde sacar los recursos para, por supuesto, poder quitar esos que no nos parecen adecuados y que podamos conseguir lo que el Estado hoy requiere para dos objetivos, Víctor, y eso hay que decirlo antes que todo. El primero, para nadie es un secreto que con la situación de la pandemia del año anterior se bajó el recaudo de la DIAN, la gente pagó menos impuestos, muchas empresas se fueron a la quiebra, mucha gente se quedó sin empleo. Y no solo se bajó el recaudo de la DIAN, los ingresos del Estado, sino que por el otro lado aumentaron los gastos, porque tuvo el gobierno que salir a enfrentar la crisis. Todos los dineros que se han usado para el tema de salud, de vacunas, de camas de UCI, de pago en bonos al personal de salud, las ayudas monetarias, PAEF, ingreso solidario, devolución de IVA. Entonces, recibimos menos y gastamos más. Eso generó un hueco fiscal. Y ese hueco fiscal, si no lo resolvemos, el país en los próximos meses puede perder el grado de inversión, que es la calificación que nos dan para prestarnos afuera. Si perdemos el grado de inversión, ¿cuál es el efecto claro y concreto? Que se encarece el costo de la deuda, es decir, aumenta la deuda, nos va a tocar coger recursos del presupuesto nacional, ya no para impulsar el crecimiento, el apoyo a las regiones, las obras, la política social, sino redireccionarlo al pago de la deuda que se aumenta. Y eso sería una tragedia. Entonces, ese es el primer objetivo, equilibrar las cifras. Pero el segundo y más importante, y yo aquí tengo que decir algo porque escuché hace algunos días a los empresarios, a la Andy, creo que decía, solo quedémonos en arreglar las cifras. No, señor, y el gobierno lo ha dicho y el propio presidente. Si esta reforma vale la pena es porque hay un plan muy ambicioso desde lo social que tiene un objetivo y ojalá lo podamos lograr, que es que no haya ningún colombiano en la miseria, en ese sector que creo que nos debe llenar de vergüenza a todos, sacar a todos esos colombianos, millones de colombianos que hoy están en la miseria y sacar a muchos colombianos de la pobreza. Y por eso hay unos temas que nos gustan y que van en ese propósito. Entonces, si quiere, déjeme arrancar por ahí y luego le doy la lista de lo que no me gusta y cómo creo que hay que reemplazar. Pero muy rápido, doctor Barguil, ¿qué le gusta entonces de la reforma? El aumento de ingreso solidario que queda permanente y que más colombianos de menores ingresos van a recibir ese cheque, esa ayuda monetaria directa del Estado. 2, las matrículas gratis para estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de las universidades públicas de Colombia. Una reivindicación a los jóvenes que hace un par de años, ¿se acuerda usted?, lideraron ese paro nacional. 3, se amplían los colombianos que recibirán devolución del IVA. ¿Y eso quiénes son? Los más pobres, los de más bajos ingresos. 4, el Estado asume el pago de los parafiscales para jóvenes hasta 28 años, mujeres de más de 40 años, población en discapacidad. Recuerde que jóvenes y mujeres son los dos sectores más golpeados por el desempleo. Sigo, tomamos ya y ya hay allí el capítulo de impuestos verdes, carbón y plásticos de un solo uso. Muy importante meternos en esa discusión y recibir unos ingresos de allí. Se reduce la tarifa de renta a las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas. Pasa al 27 y el siguiente año al 24, una reducción sustancial del impuesto de renta. Y lo más importante, lo que se le pidió al gobierno desde todos los sectores, y el presidente lo dijo, no hay IVA a los bienes básicos de la canasta familiar. No hay IVA a la leche, al huevo, a la carne, al pollo, a la sal, al azúcar. Eso es muy importante y eso lo destacamos muy positivamente en el texto de la reforma. Me gustaría saber entonces de dónde saldrían esos recursos, doctor Barguil, pero permítame un segundo porque voy a mandar una nota sobre pensiones y ya vuelvo a usted. Y es que otro de los temas que preocupa
a muchos, pero sobre todo sobre el cual ha habido mucha confusión también, es el impuesto a las pensiones. El problema surge por unas cifras de las cuales se basan algunos cálculos que indicarían que las pensiones quedarían gravadas, esa es la confusión, a partir de 4.800.000 pesos aproximadamente, pero el ministro de Hacienda dijo que no, que eso no es cierto, se está haciendo una mala interpretación y que se gravarían las pensiones a partir de 7 millones de pesos. Veamos. La propuesta del Gobierno Nacional le apunta a gravar a las personas que reciban mesadas pensionales superiores a 58.092.000 pesos al año. Es decir, que en caso de que se apruebe esta iniciativa, si usted percibe una pensión al mes de 4.841.066 pesos, tendría que tributar. Así lo establece el texto puntualmente. Artículo 63. Modifíquese el numeral 5 y el parágrafo 5 y adiciónese un parágrafo transitorio, el artículo 206 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y riesgos profesionales estarán gravadas solo en la parte de los pagos que excedan 1.600 VT anuales. Ese valor de VT que usa el gobierno es el que equivale a los 58.092.800 pesos mensuales. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló que los pensionados que declararían renta serían aquellos que reciban 7 millones de pesos mensuales. Pensionados con más de 7 millones de pesos son hoy en día 28.000 aproximadamente personas en esa situación, de un universo que, incluyendo todos los regímenes, puede llegar a los 2 millones de personas, incluyendo todo el régimen de prima media, todo el régimen de ahorro individual y los regímenes especiales. Algunos expertos reclamaron más claridad para establecer realmente cuál posición es la correcta, si la escrita en el proyecto o la presentada por el ministro. Es bueno advertir que el artículo 63, que articula lo relativo al gravamen a las pensiones en Colombia, resulta seriamente deficiente en materia de redacción para una correcta interpretación y aplicación. En este sentido, una posible lectura indica que las pensiones estarán gravadas en Colombia desde 4.841.067 pesos, dada la revisión a las 1.600 VT que se incluyen como base gravable. Si este artículo es aprobado como está redactado, se verían afectados 63.174 pensionados adscritos a Colpensiones, sin contar los que están en los fondos privados. Vuelvo entonces con el doctor Barguil. Senador, entiendo perfectamente que le gusta mucho a usted el componente social, pero bueno, para hacer ese gasto se necesitan ingresos. Gravar a las pensiones, ¿esto sería inconveniente? ¿Cómo lo ve usted? Mire, pasamos a ese capítulo. ¿Qué nos parece que se debe modificar? Y ahora le digo cómo lo vamos a reemplazar porque se requieren los recursos. En el Partido Conservador ha habido una discusión de ese tema de pensiones. Hablar de gravar pensiones desde 7 millones va a ser muy complejo ese debate en el Congreso. Una persona ahorra toda su vida con el aporte pensional y cuando termina su etapa productiva, pues depende de ese ingreso para mantener su calidad de vida. Y es muy duro que al final entonces termine existiendo un nuevo impuesto que le reduzca los ingresos. Esa discusión va a ser muy compleja en el Congreso. También lo va a ser la de cargar con renta a los colombianos que ganen 2.500.000 pesos. Entendemos que hay que aumentar la base gravable, pero 2.500.000 es muy bajito. Eso hay que subirlo y así lo vamos a proponer. También nos preocupa mucho el tema de IVA a servicios públicos, sobre todo al estrato 4. Yo vengo del Caribe, se sabe bien toda la problemática que acá tuvimos con Electricaribe, los altos costos en materia de energía, y no solo en el Caribe, en muchas regiones del país hay un alto costo en materia de servicios públicos. Eso sería un golpe a colombianos de menores ingresos muy complicado, y ahí también yo creo que tiene que haber una discusión profunda. Y en combustible, entendemos que haya un aumento, lo acompañaríamos, pero no del 19%. Nos parece que el 19 es muy exagerado y puede terminar, obviamente, en generar un impacto muy complejo para las clases medias. Entonces, ¿qué le hemos dicho y qué vamos a decir al gobierno nacional en medio de la discusión? Le vamos a plantear unas alternativas. Yo tengo varias propuestas. Una en concreto. Hay un sector, que es el sector financiero y asegurador, que lo demostré hace pocos días, publiqué en mi cuenta de Twitter, que es uno de los sectores que menos renta paga en Colombia. Paga el 22% de manera efectiva. Cuando, por ejemplo, los servicios de salud, la agricultura paga el 30%, el promedio de todos los sectores en Colombia pagan el 27%, estos señores pagan el 22%. Hemos propuesto una sobretasa en renta de 6 puntos a la renta que paga el sector financiero y asegurador, que queden en 36, que no les baje como al resto de empresas. Eso es 1 billón de pesos al año.
y hemos dicho que ese billón se debe usar, la mitad, medio billón, para las vías rurales de Colombia, para la competitividad del campo, y la otra mitad para la infraestructura educativa, para los colegios públicos del país, para cerrar esa brecha. La inversión en educación es la más rentable para transformar una sociedad. Allí habría un billón. Otras propuestas alternativas, para no tocar las que no nos parecen. El gobierno en la pasada tributaria se compromete a hacer un descuento del 50% de ICA a las empresas. Eso se puede aplazar y allí tenemos unos importantes recursos. También se puede aplazar la disminución de renta de las empresas y también el IVA a los bienes de capital que pagan. Y usted me pregunta, ¿de dónde más salen los recursos? Esa discusión de cambiar la modalidad de IVA exento a IVA excluido, que es una discusión técnica, puede ayudar y hay que meterse en esa discusión. Obviamente defendiendo a unos sectores que sí hay que tener mucho cuidado para que no se afecte el precio de los productos. Pero, por ejemplo, miren lo que pasó en la pasada tributaria, que le entregamos la gabela y yo me retiré y por eso no la voté a la farmacéutica, $500 millones de pesos, porque podían descontar toda la cadena de IVA. Eso se corrige en este texto. Así que es la hora de poner el dedo en la llaga con quienes más ganan, con quienes menos pagan impuestos y con quienes sí se deben meter la mano al bolsillo para financiar el equilibrio fiscal que requerimos y la importante política social que propone el gobierno en el marco de la reforma. Bueno, doctor Barguil, dentro de lo que usted dice, el ministro de Hacienda pues ha comentado que no le parece conveniente en este momento esa sobretasa al sistema financiero. Pero ya vuelvo con usted con unas últimas consideraciones porque quiero presentarles a los temas. Ahora me deja responderle al ministro, ¿no? Desde aquí. Sí, ya le doy el espacio, porque vamos con la defensa que hizo hoy el presidente Iván Duque sobre esta reforma tributaria. Aseguró que el proyecto no se puede aplazar más y que lograr su aprobación es uno de los objetivos más importantes para este gobierno y debería ser también uno de los objetivos más importantes para el Congreso de la República. Veamos. Si en el pasado se hicieron reformas fiscales para financiar la desmovilización, el desarme y la reinserción de unos pocos que estaban con armas en contra de las instituciones, y con esas banderas se promovieron decisiones fiscales de gran trascendencia, ¿cómo no lo vamos a hacer hoy por los más pobres de nuestra sociedad? Son los demagogos y los populistas los que postergan decisiones para que le caigan a otros y jugando con la realidad de un país. Regreso entonces con el senador Barguil. Congresista, últimas consideraciones sobre esta reforma fiscal. Por supuesto, está abiertamente invitado para seguir hablando con nosotros en muchas oportunidades de aquí en adelante. Pero le digo al ministro de Hacienda desde aquí, nosotros ya en el pasado, usted se acuerda que esa sobretasa en renta al sector financiero la propusimos en la pasada reforma, pero era temporal, 3 años solamente. Empezaba en 4 puntos y terminaba los 2 siguientes años en 3 puntos. Y logramos su aprobación, óigame bien, con el voto desde Gustavo Petro, pasando por Antanas Mockus y llegando a Álvaro Uribe. Todos los partidos acompañaron esa propuesta nuestra y la Corte Constitucional terminó avalándola y dándonos la razón. Así que no tengo ninguna duda que en el Congreso encontraremos el apoyo y esperamos que estos recursos puedan servir para evitar que colombianos de menores ingresos tengan que meterse la mano al bolsillo, y esa lucha la vamos a dar sin cuartel en el Congreso en esta discusión de la reforma que ya comienza. Doctor Barguil, muchas gracias. No solo estaremos hablando con usted, también con congresistas de las diferentes bancadas. Que tenga una feliz noche, un feliz fin de semana. Muchas gracias. El senador David Barguil, hablando entonces de este primer paso que tiene ya la reforma tributaria por el Congreso de la República. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la encuesta entre jóvenes del país que preocupa a la Universidad Javeriana. Ya regresamos. Un estudio de la Universidad Javeriana revela una situación preocupante relacionada con la desinformación que tienen los jóvenes que salen de bachillerato y empiezan a buscar una carrera para estudiar. Saludo a la doctora Gloria Bernal, codirectora del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana. Doctora Bernal, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, Víctor. Bien, muchas gracias con este estudio. ¿En qué consiste el estudio de la Universidad Javeriana y por qué les preocupa tanto? Bueno,
en principio encontramos que hay un contraste enorme entre las aspiraciones que tienen los estudiantes de bajos ingresos por educación superior y la información que ellos tienen. Por ejemplo, el 91% de estos estudiantes quiere ingresar a educación superior. Sin embargo, el 42%, cuando les preguntamos qué querían estudiar y en dónde, nos reporta carreras que no existen en las universidades o en las instituciones que ellos quieren estudiar. Por ejemplo, nos reportan querer estudiar carreras técnicas en universidades que no ofrecen estos programas. ¿Y será que es un problema de los muchachos o es un problema de las universidades que de pronto no están ofreciendo lo que ellos quieren, lo que el mercado laboral necesita? Bueno, puede ser un problema de orientación profesional, por un lado, pero definitivamente existe un problema de información hacia ellos. Un dato muy preocupante que nosotros hallamos es que el 75% de ellos no sabe qué es un crédito condonable. Y en últimas, estos créditos, si son del 100% condonables, no son más que becas que exigen que el estudiante cumpla los requisitos y si los cumple no tiene que pagar ese crédito que le dieron inicialmente. Tiene que pagar 0 pesos. Pero el 75% de los estudiantes no sabe a qué se refieren con condonable, el 30% no tiene conocimientos de qué es la inflación y muchos de los créditos, por ejemplo, se presentan como IPC más 3 puntos, más 4 puntos. Entonces, cuando ellos se acercan seguramente a ver sus oportunidades por educación superior, están bastante desinformados en términos de las carreras por un lado, pero también en términos de sus conocimientos financieros, que no solo son útiles para tomar decisiones de educación superior, sino para comprar una casa, para adquirir una tarjeta de crédito, para comprar el mercado mismo. Doctora Bernal, ¿qué le pasa a ese muchacho que está desinformado, digamos, pensando en su futuro y se demora en tomar una decisión? Que de pronto no estudia porque no conoce datos y los beneficios de los créditos educativos. ¿Qué puede ocurrir con esa persona? Bueno, primero que todo puede tomar una mala decisión. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, 4 de cada 10 estudiantes en Colombia no termina sus estudios de educación superior. La deserción en Colombia es altísima y en algunos casos puede ser porque eligieron carreras o programas que no se ajustaban en realidad a lo que ellos querían, pero por otro lado también puede ser por cuestiones financieras. Piensan que una carrera cuesta X cantidad de dinero y resulta que fue más. Y adicionalmente, a veces hacen malos cálculos de cuántos son los retornos, los salarios que ellos van a recibir hacia futuro. La mayoría de casos, ellos sobreestiman esos salarios y toman decisiones pensando que van a ganar mucho más y cuando salen al mercado laboral se dan cuenta que ganan menos. Entonces es importantísimo ahondar en informar a estos estudiantes. De hecho, es una forma de política pública muy costo efectiva porque es poco costosa, pero puede terminar en dar unos frutos enormes, sobre todo en términos de reducción de la deserción en educación superior. Doctora Bernal, una última pregunta. ¿Cómo informarlos? ¿Desde qué momento? Porque puede uno cogerle la tarde cuando le llegan los 17, los 18 años y sale del colegio. Es una labor de los padres empezar a hablarles de este tema desde los 12, 13 años. ¿Cómo lograr informar a los muchachos para que cuando cumplan la edad, cuando necesiten tomar esa decisión, pues no pierdan tanto tiempo? Y bueno, la educación financiera debe empezar desde muy temprano, empezando por las matemáticas. Tener buenas bases en matemáticas ayuda a entender después estos temas de una tasa de interés o de un crédito condonable o de la inflación. Segundo, cuando los estudiantes ya se van aproximando a su decisión de educación superior, es importante que puede ser los padres, los colegios, las secretarías de educación, el gobierno y los mismos periodistas y medios ayuden a difundir información muy apropiada, verídica para los estudiantes, para que ellos puedan entender qué les ofrece la educación superior en este momento y qué se ajusta más a lo que ellos quieren.
Doctora Bernal, ya me tengo que ir a comerciales, pero no la quiero dejar ir a usted sin una recomendación. ¿Qué carreras deberían estudiar los muchachos? Porque es que a mí me puede gustar alguna cosa, pero ¿qué tal que eso ya no tenga futuro? ¿Qué tal que ya no haya mercado laboral para eso? Y más con todas las transformaciones que estamos viviendo con la pandemia. Ayúdeme como con unos consejos como para empezar a orientar a esos muchachos indecisos en este momento. Bueno, es difícil porque eso depende mucho de las preferencias de ellos, de las habilidades y capacidades de ellos, pero definitivamente hay una tendencia muy grande en el uso de tecnologías. Nos estamos moviendo hacia allá, la pandemia ayudó a que esto fuera una tendencia aún mayor y en el mercado se está pagando muy bien a aquellos estudiantes que tengan habilidades, por ejemplo, de programación, que sepan el manejo de computadores, tecnología y softwares especializados. Estos son los estudiantes o los profesionales que en este momento están teniendo mayor demanda y que seguramente a futuro van a ser los que tengan mayor remuneración. Doctora Bernal, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga un feliz fin de semana. Con todo gusto, que estén muy bien. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos en qué consiste el proceso de sucesión que se adelanta en el grupo empresarial Cencosud, uno de los más importantes de América Latina. Ya regresamos con Juan Fernández. Hora de saludar a Juan Fernández, que nos trae su movida empresarial para cerrar esta semana. Juan, buenas noches, adelante, bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de una de las sucesiones empresariales más recientes, interesantes también, de una compañía latinoamericana. El caso es el de la chilena Cencosud y hoy vale la pena referirse a ella porque opera en Colombia. Como sabe, Cencosud es uno de los holdings más importantes de la región y fue fundado por el alemán chileno Horst Pohlmann, quien a los 86 años ha dejado temporalmente su cargo debido a un problema de salud que no ha sido revelado. Pohlmann tiene 4 hijos, 3 de su primer matrimonio que están sobre los 50 años, un cuarto con su pareja actual que tiene 40 y pico de años ella, y el niño tiene 2 años, el empresario lo tuvo a los 83 años. Los 13 primeros han ocupado posiciones directivas en Cencosud, pero será la semana entrante ante la Junta de Accionistas cuando se decida definitivamente quién va a presidir el grupo que Pohlmann fundó en 1978 de la nada y que hoy opera en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, donde compró aquí en nuestro país la operación de Carrefour en 2012 por 2.500 millones de dólares. Carrefour, que después se volvió Jumbo. Juan, y de todos ellos, ¿quién puede ser el elegido o la elegida para manejar de ahora en adelante el grupo? Pues mire, su hija Eike está reemplazando momentáneamente a su padre en la presidencia de la Junta del grupo. Manfred, el hijo mayor, fue nombrado presidente de la unidad de centros comerciales del grupo, quien regresó nuevamente 3 años después de haberse ido, pero que tiene su propio grupo de inversión. Fue Manfred quien creó hace años, aunque su padre no estaba de acuerdo, Easy, que es la unidad de mejoramiento del hogar del grupo. El tercer hijo, Peter, se fue del grupo hace poco, dijo, por razones personales. Este, en especial, es un momento determinante para Cencosud y más cuando los números del grupo, después de haberse visto disminuidos durante varios periodos, han crecido más que nunca, hasta los 13.800 millones de dólares durante 2020, y eso lo consolida como el mayor retailer, como se le dice, de América Latina. En supermercados cerraron con un crecimiento de 279% en tiendas por departamento, con un aumento de 187% en mejoramiento del hogar, que también presentó buenas cifras, llegando al 125%. Pohlmann es el tercer más grande millonario chileno, con unos 300 millones de dólares, y ayer la familia precisamente compró 112 millones de dólares en acciones de la compañía en Colombia. Cencosud vendió en 2019 unos 3,8 billones de pesos y es la 4ª cadena de supermercados del país. Así es que, Víctor, hay que estar muy pendiente de esta, que es una de las sesiones más importantes de los grupos empresariales de América Latina de los últimos tiempos. Claro, además porque tienen intereses sobre Colombia. Gracias, Juan. Nos vemos la próxima semana. Y esos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir.
dormir. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana se ubica por debajo de los 3.600 pesos, 3.595,57 para el fin de semana, cayó 24 pesos con 83 centavos. El petróleo de referencia Brent bajó también 0,36%, se ubicó en $66 con 70 centavos por barril. El precio interno del café colombiano cayó y quedó en promedio para el fin de semana a 1.178.000 pesos en las principales cooperativas del país. Precio por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,36%. Acción más valorizada, Grupo Nutresa, con una ganancia de 2,25%. La acción que más cayó, ha sido muy volátil su movimiento estos días. Avianca, que tuvo un retroceso hoy del 14,49%. Y así terminamos por hoy, pero los esperamos la próxima semana, el próximo lunes, con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche, un feliz fin de semana.